Buenas tardes, les venimos a exponer en compañía de Alejandro González y quien les habla, Juliana Suárez, un libro del canon denominado La rebelión de las ratas de Soto Aparicio. Entonces, esta historia comienza con un campesino llamado José Cristancho, quien decide dejar la vida rural e irse a buscar un nuevo futuro en Timbalí, una ciudad en donde el progreso era a favor de la minería. Entonces esta gente hace un viaje hasta esta ciudad en junto de su esposa Pastora, de su hija Mariana y de su hijo Pacho. Entonces cuando ellos llegan a esta ciudad intentan primero conseguir un lugar en donde meter la cabeza y hasta el final del pueblo consiguen a una persona que se llama Cándida para que les diera un pedacito de un rancho que ellos tenían. Entonces Cándida vivía también con su hijo Neco y ella era una prostituta. Entonces, como fueron a vivir en la última parte de la ciudad, que era un basurero, después el esposo de ella, Cristancho, fue a la minería a conseguir trabajo, pero como era sábado, ese día no atendía. Entonces Cristancho tuvo que volverse hasta la casa y mirar con qué iban a comer. Entonces Cándida por el domingo y hasta el lunes les dio de comer lo poquito que ella también tenía. Después de eso, el lunes otra vez de nuevo fue a buscar trabajo y le dieron solamente un trabajo de obrero en la mina. La mina se llamaba La Pintada. Entonces, después de que él fue a trabajar el primer día, se dio cuenta que hasta después de 10 días le iban a dar el salario. Pero sin embargo tenía que llevar comida a su casa. Entonces, la esposa y la niña que se quedaban en la casa buscaron una manera de cómo buscarles un sustento y fueron hasta donde un señor de una tiendita a ver si les fiaban algo. Pero pues ese señor, Joseto, que era el dueño de la tienda, no les quiso ayudar en nada porque decía que él no fiaba. Entonces, Mariana ahí conoce a un señor que era alto, bien parecido, que se lo llamaban el Diablo, en donde todo el pueblo le tenía miedo. Entonces, una vez le incendiaron la casa a Cándida y fue el Diablo. Y después fue a donde la hija de Cristancho y le dijo que si le diera un beso. Entonces Nacho, que era el hermanito, le dio una puñalada en la pierna y se lo llevaron a la cárcel. Entonces ahí se dan de cuenta de que el niño fue llevado a la cárcel y necesitaban buscar alguna manera para de que él saliera y fueron a buscar al alcalde que se llama García. Seguidamente, luego de que a Pancho, el hijo de Cristancho, lo metieron a la cárcel debido a que él quiso ayudar a su hermana porque el diablo le quiso dar un beso, entonces el Pancho apuñaló al diablo, por eso fue llevado a la cárcel. Entonces, al día siguiente, la mamá de Pancho, Pastora, fue a donde el alcalde para hablar con él y decirle que soltaran a su hijo, pero el alcalde tomó una decisión de decir que no. Entonces, cuando ellos iban saliendo, se encontraron con el diablo. Y el diablo les preguntó que si ya habían soltado a su hijo. Y ella le respondió que no. Entonces, en ese momento, el diablo tomó una decisión de hablar con el alcalde para decirle que soltaran a Pancho. Entonces, luego de eso, el alcalde tomó la decisión de que soltaran a Pancho. Entonces, desde ese momento la familia fue como que a trabajar a una mina, donde esa mina ellos no les respetaban sus derechos, siempre los maltrataban, les hacían una explotación de trabajo. Y lo que ellos decidieron, o sea, Cristancho, que es el papá de Pancho, decidió hacer un sindicato para poder ellos hacerse respetar sus derechos y sus opiniones, debido a que los ricos quisieron abusar de ellos,
como por ejemplo los alemanes y los franceses, ya que ellos no los entendían, entonces quisieron hacer eso, hacer una explotación de trabajo. Bueno, entonces ellos fueron armando un sindicato donde llegaron una tarde a una cantina, para poder hablar sobre el sindicato que ellos iban a hacer y para poder solucionar ese problema. Bueno, se reunieron todos los trabajadores en esa cantina y todos se emborracharon. Entonces, al día siguiente se fueron al trabajo, o sea, a la mina, y entonces uno de los trabajadores agredió al capataz, que era el dueño de la mina. Entonces tuvieron una fuerte discusión y un obrero le causó un mayor daño al capataz. Pero el capataz decidió no dejar eso así y decidió vengarse del obrero que lo golpeó. Bueno, entonces luego de eso, a Cristancho, él siempre siguió detrás del sindicato, de que él se quería hacer respetar, de que quería hacer respetar el derecho de sus otros compañeros de trabajo, de que no siguieran más con las explotaciones de trabajo, y entonces él siguió con eso. Y luego de eso, Cristancho fue como que forzando más ese sindicato, donde se puso más serio y como que más complicada la situación debido a eso. Y hasta que fueron una vez a un callejón y decidieron hablar con los ricos para que ellos también les apoyaran y hablaran con ese capataz para que ellos pudieran como que minimizar un poco la situación de la explotación de trabajo. La división entre los pobres y los ricos solo lo dividía una calle donde mayormente los que trabajaban en esa mina eran los pobres, y entonces como la situación ya estaba muy complicada, entonces decidieron trabajar muy duro, y lo que hicieron una vez fue que el sindicato se volvió prácticamente una pelea, y en una de esas peleas hubieron varios muertos de los compañeros que trabajaban en la mina, y en uno de esos disparos que se dieron le pegaron a Cristancho, donde ya él murió. En conclusión de este libro, nos podemos dar cuenta de que trata una problemática que podemos ver incluso aquí, hoy en día, que es esa brecha que hay entre lo rural y lo urbano, y más en donde existe un monopolio que es la minería. Entonces, como que este libro nos trata de dar a conocer acerca de cómo viven estas personas, donde un campesino buscando prosperar en su familia no puede tener ningún trabajo digno, porque como le habíamos contado anteriormente, esta gente tenía que trabajar muchas largas horas y esperar hasta un día terminado. Incluso el dinero que trabajaban no se los daba totalmente, porque también tenían que restarle ciertas prestaciones. Entonces, ni el trabajo era digno, tampoco la paga y mucho menos las condiciones en las que trabajaban. Entonces eso nos da mucho que pensar acerca de qué tiene que ver el progreso y cómo va nuestro país, incluso en este desarrollo. Bueno, teniendo en cuenta también esa lectura que mayormente nos habla una parte de cómo una explotación de trabajo, entonces más que todo eso lo podemos ver como ejemplo hoy en día, que muchas veces algunas empresas se abusan del trabajo, o de que una persona sea pobre, entonces le hacen como que hacer una explotación de trabajo. Y eso marca mucho la diferencia de que puede ser que una persona sea pobre, lo hacen trabajar mucho, y si la persona tiene como, podemos decir que como alguito de plata, entonces ya a ella casi no le importa del trabajo y lo puede dejar botado. Y entonces eso muchas veces hace que una persona forme un grupo para poder hacer un sindicato, y ese sindicato muchas veces le sirven a algunas personas como para defender sus derechos, como para defender aquellas actitudes si fueron afectadas por violencia, por discriminación, o
o por cosas como por defender su trabajo y su familia. Aquí en esta universidad existe un profesor que nos habla mucho acerca de cómo eran estos tiempos de ruralidad en donde no existía movimientos sociales, en donde pudiera haber reivindicaciones y esas reivindicaciones llevaran a un progreso democrático. Y además de esto, trata de hacernos conocer de que los movimientos sociales hacen que un país mejore, porque estas huelgas, estos paros y estos debates que se hacen es en busca de un bienestar común, de un bienestar en donde todos seamos equitativos y podamos demostrarle al mundo que somos gente rural que puede salir hacia adelante, ¿no? Pues sí, también teniendo en cuenta eso, podemos decir que esa parte del sindicato se ha visto mucho más que todo en las universidades, debido a que muchos jóvenes protestan tras de que la educación sea como que un poco más de calidad, de que los profesores le pongan más atención a algunos estudiantes y pues que den como que un resultado para eso, para poder solucionar el derecho a otras personas que no tienen la capacidad de cómo ingresar a una universidad, debido a que muchos de los jóvenes se quedan sin la educación debido a falta de recursos, se quedan en el campo, trabajando en el campo, y entonces ellos le afecta más que todo eso en el campo debido a que no les pagan bien, sufren mucho, sufren tras su familia y eso. Además el sindicato se puede llevar de una mejor manera, sin violencia, sin discriminación, sin faltas de respeto y todo eso. Y ahí es donde uno puede dar o observar una solución debido a que no le produzca daño a alguna otra persona. Un ejemplo de, un ejemplo de esto también puede ser lo que nosotros los jóvenes podíamos acceder si nuestro IFEX tenía cierto puntaje, lo de Serpi lo paga en el anterior mandato de Santos. Entonces, esos jóvenes que iban a estudiar en universidades en donde pudieran costear y tuvieran cierto promedio, damos ejemplo de un joven que estudió en una universidad en donde la mayoría de gente era adinerada y todo el mundo creyó jugando que en serio la discriminación que le daban a ellos era tan fuerte que incluso se suicidó. Entonces podemos ver que no solo esas discriminaciones en torno a lo laboral, sino también en torno a lo social, lo económico y a lo de estudio, genera ciertas repercusiones y a veces hay gente que no las tolera demasiado y por eso genera una información y cierto impacto en las demás personas para que puedan cambiar y puedan mejorar su estilo de vida y vean que a veces la discriminación y tratar de salir adelante con lo poco que hay es mucho mejor que ser alguien que tuvo ciertas oportunidades de dinero y estuviera en una universidad normal con ciertas actitudes que en realidad no generan nada productivo para este país.